Estamos grabando ya cartas de Cristo. Modo la cámara. Estamos dados. No, bueno, estamos ahí. Carta número 5 revela la verdad sobrecogedora. Habíamos visto las cartas uno, 2, 3 y 4. Hasta el momento son 9 cartas. Como yo lo hablamos en muchas ocasiones. Habíamos hecho la meditación. Un poquito el sonido. Y dice así, vamos a comenzar con la lectura. Yo, el Cristo, estoy escribiendo esta carta para definir claramente la realidad oculta a la cual también me referiré como el universo y lo divino, para ayudarte a abrir la mente y a comprender que mientras que tú eres un individuo, aquel que te dio el ser e individualidad, es en sí mismo universo eterno, infinito en todas partes, sin principio ni fin. O sea que somos eso en la existencia. No somos solamente un cuerpo, no solamente estamos acá, sino estamos viviendo en diferentes dimensiones. Por el bien de aquellas personas que hayan elegido leer las cartas antes que las cartas anteriores que describen mi vida y mis verdaderas enseñanzas, mientras estaba en la tierra, diré que mi verdadero ser de Jesús, Cristo, recordemos que Jesús era el humano, Cristo era la energía crística que bajaba sobre él, que él canalizaba. No debe de ninguna manera ser confundido con el Jesús que se describe en el Nuevo Testamento, no tiene nada que ver. Puesto que mis enseñanzas originales en la forma de los 4 evangelios han sido distribuidas por todo el mundo y muy mal interpretadas, es mi intención empezar a enseñar la verdad de la existencia, explicando el verdadero significado de mi terminología original citada en los evangelios. Esto es necesario para disipar y eventualmente erradicar de la conciencia de la gente los malos entendidos que han persistido y mal informado a generaciones de buscadores espirituales desde que viví en la tierra. Cuando estuve en la tierra para describir la realidad detrás de y dentro de la existencia deliberadamente, usé el término de padre al referirnos a Dios. Tenía 2 razones para hacerlo. En primer lugar, como expliqué en la carta 1, recuerden que todas las cartas están en Instagram, ya grabadas, y están también en YouTube, ¿sí? En el canal de Luce Manuel. Vuelvo a repetir, en primer lugar, cuando expliqué la carta 1, cuando recibí la iluminación, o sea, bajó el Cristo sobre Jesús en el desierto, pude ver que los conceptos que describían al creador del universo, como los revelaron los profetas judíos, eran completamente erróneos. En segundo lugar, se me permitió percibir claramente y comprender plenamente la verdadera naturaleza del creador. Y me di cuenta que justamente eh, que esa naturaleza de paternidad, de maternidad, de satisfacer la necesidad de la creación de manera específica y bien definida, la cual es sinónimo del de un padre y una madre. Vi que los impulsos de la paternidad, la maternidad presentes en todo ser vivo se extraían directamente del creador, de adentro, y que el origen de todo amor e impulsos paternales, maternales, eran también los orígenes de la vida y la existencia en sí. También vi que la creación era una manifestación visible de los impulsos creativos universales del ser, y que por lo tanto se podía llamar a la humanidad la progenie del creador. Por esta razón, era del todo natural que hablaba del Padre al referirme al creador, pues para mí esto es lo que realmente es el creador en todos los aspectos, más especialmente Padre-Madre. Por eso decimos Padre-Madre-Vida, pero reconociendo la insistencia judía de que la mujer ocupaba un puesto subordinado en la vida diaria, me referí tan solo al padre, para evitar la resistencia judía y para ganar su aprobación del nuevo término. También yo ideé, ¿sí?, el término padre para ayudar a los judíos que se diesen cuenta de que el concepto de Jehová y la rigidez de las leyes judías eran totalmente erróneos. Por eso tenía tanto rechazo, tanta persecución hubo. También al utilizar un nuevo término del Padre para escribir al Creador, el impulso creativo detrás
y dentro de la existencia, puse en claro que había traído una enseñanza completamente nueva, desacuerdo a las creencias aceptadas de un Dios que rechazaba a ciertas personas y que les enviaba merecidos desastres como castigo. O sea, se creía, la religión judía creía en un Dios castigador, un Jehová que castiga si vos no haces lo que dice el Nuevo Testamento, si no haces lo que dice, si vos no haces lo que dicen las normas del Talmud, ¿sí? Entonces, quiero que comprendas plenamente que en ninguna parte del Nuevo Testamento se ha dicho claramente que traje una enseñanza completamente opuesta a las enseñanzas del Antiguo Testamento. Por lo tanto, no se puede confiar, aceptar ni creer en él como una verdadera narración de mi vida y enseñanzas. Un relato verdadero y preciso de mi personalidad, mi naturaleza iluminada, las actitudes emocionales y mis enseñanzas en sí, hubiera dejado abundantemente claro que las antiguas formas de religión judaica y mis enseñanzas iluminadas eran diametralmente opuestas a todos los aspectos. O sea, no coincidían absolutamente nada de lo que él había traído en su proceso de iluminación desde el desierto y que quería transmitir a todos sus hermanos. Eran totalmente opuestas a las enseñanzas judías, totalmente opuestas. O sea, no tenían nada que ver. Lo que pasa que como él sabía que existía el impulso creativo del padre-madre y en ese momento la mujer estaba subordinada porque había lo que se llamaba patriarcado al hombre y tenía que hacer todo lo que decía el hombre, no podía hablar del rol de la madre, de la energía materna. Merecen ser venerados y respetados por su estado de mente trascendente, todos, ¿sí? eh, la religión judaica era de conceptos extremadamente materialistas, ciertamente escritos, de los cuales los judíos espiritualmente iluminados sacaban y siguen sacando una percepción mística de nuestra fuente de ser. Pero a medida que los profetas llegaron al hombre y la mujer común por medio de sus escritos, se les transmitió un mensaje diferente, controlador, que era puramente humano y falso. Ningún control del bien o mal es ejercido desde un Dios que está arriba. Si lo hubiera, el mundo no estaría en un estado tan espantoso de trastornos y miseria. Traje una nueva enseñanza dirigida exclusivamente a que la gente estuviera consciente de la universalidad y el amor. La naturaleza que se halla dentro, además de la naturaleza trascendente de aquello que trajo a la manifestación visible toda la creación. Es mi propósito dejar esto muy claro para permitir a los buscadores de la verdad deshacerse de cualquier resto de creencia de que yo fui meramente un profeta en una larga línea de profetas judíos que seguían predicando sus temas de Jehová Todopoderoso, que poseían sentimientos ambivalentes hacia su propia creación. El temor hacia los judíos ortodoxos en general mantuvo a los discípulos alineados con los que había decidido contar el pueblo sobre mí. Debes recordar que para ganar nuevos adeptos judíos al cristianismo no se deshicieron del Antiguo Testamento, ya que habían mantenido unidos a los judíos durante siglos. Por lo tanto, quitaron y añadieron a mis enseñanzas todo lo que fuera compatible con las viejas creencias religiosas. Y se trazó una línea genealógica, ¿sí?, que asegurara a la gente judía que yo había descendido del rey David. Porque habrían de molestarse en hacer esto a no ser que quisieran dejar claro que yo era un judío de linaje antiguo y que por lo tanto podía ser candidato a ser el Mesías. Si realmente hubieran comprendido que había venido a hacer a la tierra, romper con el pasado y poner los cimientos de un futuro de comprensión y actividad totalmente nuevo, hubiesen hecho valientes esfuerzos para asegurar que el pueblo comprendiese los verdaderos propósitos que me impulsaron hasta el día de la muerte. Pero no lo hicieron, oscurecieron mucho de lo que intenté enseñar. Un discípulo mío, de gran corazón, Esteban, no tenía tanto miedo de hablar claro de mis verdades, de mis verdaderas enseñanzas, aunque también habían sido modificadas, pero aún así fue apedreado hasta morir. Debes comprender de que la vida de mis discípulos era precaria y que no es de extrañar que enmascararan mis enseñanzas con pensamientos tradicionales para hacerlas más aceptables al pueblo. O sea, los adaptaban porque sabían que
podía pasarle lo que pasó a Esteban, ¿no? Eh, no obstante, habrá disputas violentas cuando digo que el cristianismo tan solo presenta alguna de mis afirmaciones y curaciones, las cuales no tienen demasiado conflicto con la enseñanza judaica. Es una religión creada por mis primeros discípulos y Pablo. Después de su iniciación en Antioquía, para mantener unido a los judíos en lo posible y para traer a los gentiles conversos al rebaño, la conveniencia entonces se convirtió en una faceta del pensamiento cristiano. Esta es la verdad sobre mi vida y mi muerte en la tierra. Surgirán disputas porque la gente se aferra a sus más apreciadas creencias y las abandonan solamente con el dolor experimentado por aquellos que pierden sus posesiones más queridas. Sin embargo, por muy queridas que sean sus creencias, son tan solo creencias, no son cimientos firmes sobre los cuales puede construirse la nueva vida. Ahora que vuelvo a ti a través del canal de estas cartas, estoy procurándote en lo posible, dentro de los parámetros de tu percepción humana, describir para ti la realidad, tu fuente del ser, la cual inició el universo y la existencia en sí. Exactamente como hace 2000 años, he venido ahora a través del canal de estas cartas para poner los cimientos de la futura evolución espiritual para este milenio. Tu desarrollo espiritual solo puede surgir de tus más profundas percepciones y comprensión de la naturaleza de la existencia y de aquello que te dio el ser, pues lo que percibes con claridad es lo que crea las condiciones bajo las cuales tú vives. En virtud de que no ha comprendido sus verdaderos orígenes espirituales, la humanidad está continuamente embrollada en guerras y ha engendrado condiciones terrenales que tan solo una vergüenza para la conciencia humana como una fuente de sufrimiento humano de todo índole. O sea, hasta que no tomemos conciencia de la verdad del ser, de lo que nos dice el ser, lo que es la fuente divina del ser, la humanidad va a seguir percibiendo estados de creencias erróneas y estados de orígenes espirituales totalmente equivocados, lo que nos va a llevar de nuevo a, como tiene condiciones materialistas, lleva al sufrimiento. Por lo que desees sufrirás, dice el budismo justamente. Por esta razón estoy enviando y radiando en pleno poder de mi conciencia crística para traer la verdad de existencia a ti, en tipo de terminología moderna comprensible que te permita construir una nueva conciencia y la comprensión de la verdad como realmente es, no como te dicen que es o no como crees que es. En lugar de dejarte seguir adhiriéndote a aquellas falsas creencias que te han enseñado o has recibido por tradición religiosa, con el uso y su comprensión la terminología despertará en ti la misma o más reverencia, amor y visión espiritual de lo que sentías antes. Al usar la palabra Dios, cargada con significación universal, la terminología más adecuada te llenará finalmente con poder espiritual cuando uses y visualices el significado de las palabras. Estoy aquí para decirte que cuando hayas purificado tu conciencia en los crasos pensamientos y sentimientos humanos propios del impulso del ego y perseveres en la meditación y en una elevación de la conciencia hacia el universal, comenzarás a sentir cómo el poder espiritual irá irradiando mente y cuerpo. Por lo tanto, mis enseñanzas son dirigidas exclusivamente a ayudarte a abrir tu conciencia a la vida nueva que va entrando a la vitalidad y al poder espiritual para que puedas abandonar tu vieja manera de vivir, limitada e insatisfecha, y encontrar una nueva vida de alegría interior y de satisfacción de cada una de tus necesidades. Piensa en esta afirmación. No te he traído ninguna. No te he traído ningún. ¿Se debe o no se debe? O restricciones frustrantes que no quieras imponer sobre ti mismo. Ciertamente he venido para decirte cómo tus formas de conciencia tienen vida dentro de ellas mismas
y al final se manifiestan en tu mundo. Pero debo a tu sentido común el escoger de tus pensamientos sanos los actos amorosos y el camino correcto que lleve hacia la alegría y la realización cuando comprendas la verdadera naturaleza de la creación. He venido también con la plena fuerza de mi poder crístico para que te des cuenta de que no hay barreras entre tú y aquello lo que te dio el ser, solamente las que hayas creado tú mismo por ignorar las leyes de existencia. He venido para ayudarte a quitar las barreras, iluminando tu ignorancia actual y enseñándote cómo abrir tu conciencia, todo su ser, al influjo de aquello que te dio el ser. Por lo tanto, repito, en el análisis final, mis enseñanzas están dirigidas exclusivamente a ayudarte a abrir tu conciencia de lo nuevo de la vida, de la vitalidad y del poder espiritual, para que puedas abandonar la vieja forma de vida limitada e insatisfacción y encontrar una nueva fuente de alegría interior, de satisfacción y cada necesidad. Anhelo que con el amor divino alcances este supremo estado de ser antes de que pases a la próxima dimensión, que tu paso sea sin dolor y que tu transición sea de una espera sublime. Este es el único propósito que motiva estas cartas. La afirmación arriba mencionada es una forma más fuerte y poderosa de decir, en otras palabras, lo que dije cuando estaba en la tierra. Busca primero el reino de los cielos y todas las cosas buenas se te darán por añadidura. No hice esta afirmación para convencer a la gente de que fuese buena. Yo enuncié un hecho de la existencia. Debes comprender completa y claramente que aquello a lo que llamas Dios y a lo que yo me refiero como lo universal no posee ninguno de los atributos humanos que le atribuyen muchas religiones. Las características humanas de enojo, amenaza y castigo, por ejemplo, tan solo pertenecen a la condición humana. De nuevo, repito, yo el Cristo he bajado para dictar estas cartas precisamente para quitar de tu mente las anteriores imágenes formadas con palabras humanas que crearon los profetas. Mi firme intención es la de reemplazar con descripciones el poder de la conciencia universal, la cual realmente cree y crea, se mueve desde dentro y apoya el universo visible y a todas las demás dimensiones más allá de tu percepción y comprensión actual. O sea, trae la enseñanza, trae la conciencia universal, la enseñanza de que tenemos que conectarnos a esa fuente del ser, que tenemos que dejar de lado las creencias, tenemos que dejar de pensar como humanos y entender el verdadero significado de Dios. También estoy aquí para contarte que estos otros universos o dimensiones se te abrirán y serán accesibles a tu conciencia cuando el conocimiento trazado en estas cartas sea asumido y se convierta en la estructura misma de tu conciencia individualizada. Al final, la muerte llegará a ser una feliz transición desde una dimensión de existencia limitada a una más viva y poderosa. Sabrás que cuando estés adecuadamente purificado en lo espiritual y que el momento sea propicio para salir de la cápsula del cuerpo, te marcharás aliviado por estar libre de las limitaciones físicas para entrar en una dimensión de amor y del ser hermoso y maravilloso. Percibirás la muerte como la que debe ser, lo que realmente es para las almas iluminadas. Una gloriosa transición, un don de vida más grande, mayor creatividad y una experiencia de ser extático como nunca hayas soñado. También quiero dejar claro que muchas personas creen que pueden vivir una vida fructífera y realizada por seguir a los cientos de diversos maestros de pensamiento positivo. Cambia tu conciencia, dicen, y cambiarás tu vida. Esto es verdad hasta cierto punto, pero para los buscadores que están en una evolución espiritual, tal cambio de conciencia aún deja sequedad de espíritu y un anhelo de algo más. Ese algo más que ansía el alma es el contacto verdadero y la reunión con tu fuente del ser.
O sea, eso que estás buscando y que decís que estás buscando permanentemente y que no encontrás, tiene que ver con ese anhelo de conectarte a la fuente del ser. Mientras pueda que hayas logrado cierto crecimiento espiritual por seguir el camino de percibir solo lo bueno, lo verdadero y lo amoroso, sigues siendo una entidad funcionando a solas en tu propio lugar terrenal, no asistido por el universo infinito y eterno. Una vez que comprendas la naturaleza universal y vuelvas tus pensamientos para realmente contactar con ello, te darás cuenta de que ya no estás solo, que estás sostenido por la realidad, la que sostiene el universo. Y cuando digo haciendo verdadero contacto con ello, quiero decir que con la oración suplicante para recibir este o aquel beneficio no estás haciendo un verdadero contacto con tu fuente de ser. Yo cierro los ojos, respiro profundo y digo, Padre, Madre Vida, tú eres mi vida, observando cada palabra, tú eres mi vida, mi fe, mi devoción, la total satisfacción de cada una de mis necesidades y mi más alta inspiración. Te pido que me reveles tu verdadera realidad. Sé que es tu voluntad que yo esté plenamente iluminado, iluminada, para así poder recibir mejor el conocimiento dentro y fuera de tu presencia. Y tengo que estar visualizando cada palabra para conectarme con ella. Ciertamente la fuente del ser recibe la oración y frecuentemente se logra una respuesta rápida que satisface la necesidad, incluso tal como lo pediste. Yo digo, amada presencia, yo soy, sana mi cuerpo, mi mente y mi alma, ahora, aquí, ahora, en este momento, Padre, Madre, Vida, que baje tu energía, que limpie mi cuerpo, que limpie mi alma, que limpie mi mente, que restablezca al ser original que yo soy, a la conexión con la fuente del ser, a la conexión divina que yo soy, amoroso Padre, Madre, Vida, amoroso Dios, esencia divina, luz de la luz, ven a mí y manifiéstate en mí. Estoy llamando a la fuente del ser. Pero el verdadero contacto a la fuente del ser será experimentado solamente cuando hayas purificado tu conciencia lo suficiente del burdo empuje del ego humano y que hayas pasado algún tiempo en meditación y con un constante intento emocionalmente poderoso de extenderte conscientemente hacia la fuente, buscando conexión, renovación y reconversión del espíritu. Este es el verdadero propósito detrás de la existencia, una constante y mutua reciprocidad entre la fuente del ser y la creación. Aquí te recuerdo que cuando vivía en la tierra, dice, todos los días decía a los judíos con mucha claridad que por mí mismo no podía hacer nada. Continuamente declaraba que es el Padre quien hace el trabajo, no yo. O sea, el Padre bajaba la energía del Cristo, bajaba la manifestación a través de su cuerpo, y el Padre actuaba a través de su cuerpo como un canal. Él era un canal del Padre. Él ponía sus manos, como el Reiki, hacía la sanación, pero era el Padre el que mandaba la energía. Por eso yo digo, por ejemplo, amoroso Padre, que mi cuerpo se sane, que mi mente se sane. Pongo mis manos aquí ahora, actúo a través de mi cuerpo para sanarme, para generar esta autosanación. Pongo mis manos como hace el Reiki en cada sector, ¿sí? Bueno, y hacía su sanación. Utilizaba sus manos, su cuerpo, su físico, como un canal, ¿sí? De sanación. Sigo. He venido en este tiempo para capacitarte, para hacer tu transición de una conciencia amarrada a la tierra a la de la iluminación, cuando una persona sabe que él o ella finalmente conoce la verdad del ser. Sin duda la gente que es profundamente religiosa, indeleblemente adoctrinada con el dogma religioso y la teología judío-cristiana, musulmana, hinduista, o que pertenezca a cualquier otra creencia religiosa, encontrará difícil, incluso doloroso al principio, el aceptar y hacer buen uso de estas cartas. Pues una mente condicionada y programada es como el cemento. Las creencias entrañables usadas como talismanes, los apoyos emocionales, las afirmaciones para dar fuerza en momentos de crisis son grabadas emocionalmente en el subconsciente
y normalmente llevan incorporados un temor de ofender a Dios. Al contemplar el avanzar hacia una verdad más elevada, a menos que haya un anhelo sincero de saber la verdad del ser, más que de las creencias tradicionales. Estos patrones mentalmente son casi imposibles de aniquilar de la mente y de las emociones y bloquean el verdadero progreso espiritual. He venido expresamente para ayudar a aquellos que tienen la voluntad de moverse más allá de estas barreras hacia la iluminación verdadera. Por lo tanto, si por intuición sientes que las palabras que hay en estas páginas son la verdad, verdad quiere decir ver la deidad, ver su parte divina en estas palabras, y te sientes atraído hacia ellas, ten confianza que estás listo para comenzar el camino espiritual, que se esboza en estas cartas, y yo estoy a la mano para darte el valor para seguir adelante hasta que alcances tu meta, la verdadera iluminación espiritual, una vida nueva, fuerza de voluntad y el encuentro de lo que ya llamábamos el reino del cielo. Por eso se dice, Él es el Hijo del Hombre, no el Hijo de Dios. El Hijo de Dios somos todos. Por eso Él se llamaba Hijo del Hombre en la tierra. Al principio de las siguientes enseñanzas, yo, el Cristo, debo recordarte que el tuyo no es un universo sólido. Como probablemente ya sabes, y de acuerdo con tus científicos, la materia sólida, la sustancia visible del mundo, realmente está compuesta de partículas de energía. Todo es energía, todo lo que nos rodea es energía, la materia densa y la materia sutil. La verdad del ser, de tu dimensión terrenal, se basa sobre esta realidad fundamental de la creación. Para comprender mis enseñanzas referente a la verdad del ser, es necesario captar este aparente vacío fundamental subyacente de todo tu mundo creado. La mayoría de vosotros conocéis este hecho de la existencia de manera intelectual. Sin embargo, aún no se ha filtrado a vuestra conciencia para daros una nueva perspectiva del mundo y de la existencia en sí. Seguís pensando, como lo habéis hecho hace muchos milenios, que vuestro mundo es sólido y que las condiciones del cuerpo y todo fenómeno externo está fuera de vuestro control. Creéis que sos víctima de la existencia. Sin embargo, la verdad es lo contrario, y vuestras vidas reflejan estas creencias. Por lo tanto, es absolutamente necesario, dice, que yo regrese para ayudarlos a ustedes a avanzar hacia una percepción más elevada de la verdad. Como dije en la carta 1, después de la iluminación del desierto, volví a mi mundo de ciudades y pueblos palestinos y enseguida empecé a controlar los elementos de la materia donde vi la necesidad de ayudar a aquellos que estaban necesitados o sufriendo. He venido para enseñaros exactamente por qué pude hacerlo. Como te revelé en la carta 1, durante el tiempo en que recibí plena iluminación en el desierto, comprendí que la materia no era realmente sólida. No se me dio a entender exactamente cómo las partículas eléctricas que denominé el titileo de motas, no sé si alguna vez ustedes meditaron, cerraron los ojos durante mucho tiempo y después cuando abrieron vieron lucecitas y en todos lados ese es el titileo de motas. Aparentemente ser materia visible, tan solo supe que estas motas se movían a alta frecuencia de velocidad dentro del Dios mente, que por lo tanto Dios mente es universal. Percibí que Dios mente era tanto el creador como la sustancia de todas las cosas dentro de la creación en sí. De esto estaba absolutamente seguro. También vi, esto es energía, los bostezos de energía. También vi con toda claridad que el pensamiento humano, al estar cargado de convicción o emoción, afectaba radicalmente este proceso de la materialización en formas visibles. Por lo tanto, la mente humana podía, y de hecho lo hacía, interferir con la verdadera intención de Dios mente. Fue una comprensión emocionante y llena de regocijo, puesto que los mitos que se habían enseñado los rabinos judíos eran claramente falsos y fueron inmediatamente eliminados de mi mente. Abracé la verdad con entusiasmo, pues comprendí que la gente experimentaba la miseria y el sufrimiento. Esto también se dejaba
ver las comunidades de partículas vivas, que la ciencia llama células, trabajando dentro de todo ser vivo. Era consciente de la armonía divina controlando el funcionamiento de las células, que muy afanadas, construidas y mantenían las distintas partes del cuerpo físico de todas las criaturas vivas, grandes y pequeñas de la vida vegetal. Las sociedades tendrían que funcionar como las células, coordinadas, ordenadas, cada una cumpliendo su misión y no en forma desordenada. Entonces, nosotros tenemos que comprender eso, que debemos trabajar como las células, ser conscientes de nuestra misión, ser conscientes de nuestra conexión con Dios, porque las células se conectan a Dios, son parte de Dios. Por eso, cuando nosotros actuamos contra Dios, las células empiezan a morir. Por esa razón, utilicé tanto el paisaje para dar ejemplo de inmanencia y la actividad del Padre dentro de las partes menores de la vida salvaje, tales como las plantas y los pájaros. Como expliqué con claridad la carta 1.3, llamé a Dios mente el Padre porque pude ver y percibir la verdadera naturaleza del Dios mente. Y decidí, viste que dice la ley del mentalismo, dice todo es mente, todo es Dios mente, tendríamos que decir. Y decidí que cuando volviera la gente de Palestina para describirles las revelaciones que había recibido, comprenderían que las creencias embuidas en su conciencia misma por los rabinos era completamente falsa. Vi que la verdadera naturaleza del Dios mente era la forma más alta del amor divino y esto podía verse firmemente activo en cada ser vivo. Como mencioné arriba, a través de este conocimiento podía hacer milagros y controlar los elementos donde fuera oportuno y necesario. Igual que anhelaba hacer explotar los mitos que tenían poseídas las mentes de los judíos en Palestina. Así anhelo demostraros que muchas de las teorías propuestas por vuestros científicos han surgido como una fuerte reacción contra los dogmas y doctrinas de la Iglesia en años anteriores. Para comprender esta afirmación debes darte cuenta de que antes del tiempo de Darwin, mientras varias iglesias cristianas tenían la mente del pueblo bajo su dominio, se aceptaba en términos generales que el universo se había creado exactamente como estaba escrito en el Génesis del Viejo Testamento de la Biblia. Cuando los hombres de ciencia intentaron anunciar sus descubrimientos y teorías, fueron obligados a describir sus nuevas creencias ante la presencia de una enorme oposición religiosa. Por consiguiente, por eso muchos fueron quemados en la hoguera, como el ejemplo Giordano Bruno, ¿no? Que decía que el universo era infinito. Por consiguiente, le fue necesario utilizar gran parte de la energía mental en comprobar que las afirmaciones de los profetas eran equivocadas. Al hacerlo, el asunto les causó la pérdida de claridad de visión y también se vieron arrastrados por el ego. De ahí en adelante, cualquier percepción intuitiva que fuera propuesta por la fraternidad científica fue ridiculizada y rechazada, sin más por otros científicos. A causa de este clima mental, el péndulo de la búsqueda de la verdad osciló exclusivamente hacia la constante creencia en la razón y la lógica, encarcelando así el intelecto humano en el materialismo, al buscar respuestas acerca de los orígenes de la vida y la existencia. Por lo tanto, es absolutamente necesario que yo refute alguna de las teorías científicas y que muestre que son tan solo erróneas como las llamadas verdades de la doctrina cristiana. Al llegar a alguna de estas teorías, tanto los científicos como los hombres de la iglesia se han metido en los reinos de absurdas suposiciones no probadas para contestar preguntas que previamente no podían ser contestadas por solo la mente terrenal. Habiéndote contado esto, que la sustancia en tu mundo material está compuestamente básicamente de partículas eléctricas, algunos científicos ya hablan de la física cuántica, la teoría de las cuerdas, partículas eléctricas agitadas a gran velocidad dentro del espacio, tu ciencia no es capaz de explicarte por qué tales partículas de energía toman la forma y la densidad de la materia, excepto que habla de la fuerza de la fusión que casualmente crean los elementos. La ciencia no puede contarte cuál es la fuerza de motivación que atrae esas partículas de forma a los elementos. Claro. Tampoco puede explicarte la ciencia
desde dónde proceden tales partículas de energía, excepto decir que fueron liberadas durante el tiempo del Big Bang, el cual, creer ellos, dio el primer impulso a la creación. ¿Por qué un repentino Big Bang? ¿De qué? ¿Cuál fue el factor motriz dentro de ello? La ciencia habla del electromagnetismo, pero no puede decir de dónde proceden tales energías que aparecen y desaparecen, a dónde van, por qué vuelven de la perspectiva humana. Parece que no hay ninguna actividad inteligente detrás de su labor. La ciencia dice que el electromagnetismo simplemente es un hecho sencillo de la existencia, sin embargo produce una obra altamente inteligente e intencional, en forma de millones de billones de sustancias de las cuales está hecho tu universo. ¿Cómo sucede esto? Bueno, acá va la explicación. No hay nada que el electromagnetismo haya convertido en visible que la mente humana pueda considerar como carente de propósito o significado. La ciencia ignora este nivel más básico y vital de la creación. Sin una respuesta a esta pregunta, ¿por qué todo lo que ha sido traído a la manifestación visible a través de la actividad de la energía gemela del electromagnetismo siempre tiene un propósito, tiene éxito y es racional? Nada de valor se descubrirá en búsqueda de vuestros orígenes. Hasta que la ciencia pueda probar y descubrir la realidad del espacio en el cual las partículas eléctricas del ser visible estén apoyadas. La ciencia se quedará siempre detrás de las puertas cerradas del materialismo. La ciencia se va a quedar en el materialismo hasta que no encuentre la verdad del ser. Es así de simple. Estará bloqueada a la verdad eterna y a la sabiduría universal y encerrada dentro de la atadura de una razón que es tan solo el producto de la actividad infinita de las células del cerebro. O sea, ve solamente lo denso, no ve lo sutil. Es la verdadera naturaleza del espacio lo que quiero presentarte, pero antes de proceder, debo primero traer tu atención a muchas preguntas muy pertinentes. Vamos a terminar con esta página. A través de las edades, mucho del trabajo de electromagnetismo ha aparecido a la mente, a la visión y al tacto de las entidades vivas como sólido, inalterablemente duradero. Se creía que los metales, la madera, las rocas, las entidades vivas, todas estaban compuestas de materia sólida e inanimada viva. Con tal creencia en un universo sólido, es natural que los profetas místicos de antaño hayan concebido un individuo todopoderoso que poseía enormes poderes, ¿sí?, para crear toda la sustancia sólida del universo. Al visualizar tal individuo poderoso, era natural que percibiera una figura majestuosa ahí en el cielo con una nubecita, ¿no? De control universal que poseía una naturaleza retributiva al controlar el comportamiento de la humanidad, que había producido una sociedad turbulenta. Ni los profetas de la antigüedad, ni la ciencia de hoy se han acercado a la verdad de la existencia. Ninguna ha dado con la verdad. La verdad es esta. La ciencia dice que la vida empezó cuando, de alguna manera inexplicable, una combinación correcta de reacciones químicas produce una molécula capaz de hacer copia de sí misma por desencadenar más reacciones químicas. Tu descripción de la enorme y rebosante complejidad del poder de la fuerza de la vida como algo discernible porque es capaz de autorreplicarse o repetirse revela el empobrecimiento básico de la percepción y el pensamiento científico que produce tal teoría. Por eso, yo siempre dije que la ciencia sin la espiritualidad, sin esta verdad, no puede convivir en la verdad del ser. Lo que es más, la sugerencia de que tal combinación de elementos químicos inanimados podía reunirse de manera específica por casualidad para producir tal asombroso resultado de autoduplicación permanece sin ser cuestionada científicamente. Esto es porque la mente finita humana, aunque sea científica, no puede manejar un suceso tan extraño de autoduplicación sin que tuviese un inicio. Es demasiado sugestiva de un suceso mágico de alguna intervención de una fuente inimaginable, la cual ningún científico se atreve a contemplar, ¿sí? Por temor ¿a qué? A que lo ridiculicen. Esta aceptación como de Cordero se considera más científica que producieran teorías inspiradas, las cuales son bloqueadas por las leyes materialistas que la ciencia ha establecido para sí misma. Este bloqueo al progreso científico futuro impedirá que la ciencia investigue
debidamente el reino de la mente y el espíritu, hasta que algún científico iluminado desafíe las convenciones y se atreva a cruzar la frontera entre lo que se ve y lo invisible. Si los profetas de antaño hubiesen sido presentados con la teoría de la autoduplicación molecular, no tendrían ninguna dificultad con tal suceso mágico y dirían que Dios hizo las combinaciones y las imbuyó de vida. Pero esto tampoco sería la explicación correcta. Este antiguo concepto de religioso de un Dios en lo alto, creando desde lo lejos, es lo que bloquea al hombre de ciencia para ir adelante hacia sus reflexiones más espiritualmente conscientes. Por lo tanto, a pesar de la aparente emancipación de la ciencia respecto de las viejas doctrinas, sigue estando tan atada mentalmente y tan obstruido por los temores de las viejas prohibiciones como en el siglo XIX. Se adaptan sus ridículas teorías porque aún no se ha percibido la realidad de nuestra fuente del ser, lo que está acá adentro, detrás y detrás de las moléculas vivas. ¿Qué hay detrás de las moléculas? Hablan de la teoría de las cuerdas, que tienen luz, pero no saben de dónde nació, cómo nació, de qué forma, y todo viene de la fuente del ser. Siguiendo su historia de creación, y ya llegando al final del día de hoy, la ciencia afirma que después de la autofabricación de moléculas vivas capaces de duplicarse a sí mismas, forma una célula viva tan pequeña no puede verse a simple vista. Medio raro, ¿no? Esto se convirtió en el bloque básico de toda la multicomplejidad de los organismos vivos, incluyendo las plantas, insectos, reptiles, aves, los animales y el hombre de mí mismo, o sea, son todos iguales. O sea, un pájaro igual al humano. De modo que todos los seres vivos tienen un antepasado común, la primera molécula viva. La ciencia no puede explicar por qué las moléculas autoduplicantes se combinan para formar una célula viva. Sigue siendo un misterio para la ciencia hasta hoy en día. Bien, la célula viva, vamos a terminar con este bloque, vienen las preguntas y ya cerramos. La célula viva, que van a quedar para próximo encuentro, van a quedar las preguntas. La célula viva, según dice la ciencia, se repite sin fin en un billón de billones de formas diversas, ¿no? Es la base del universo visible. ¿Cómo es eso? ¿Qué impulsa, motivo tal repetición? La ciencia no puede decidir, no puede decir cómo se hace para multiplicar. Arraigada en su propia ceguera, porque no ve, ha arrastrado a la gente junto con ella hacia abajo hasta la ceguera materialista. Y ahora la primera célula viva merece la plena atención de cualquiera que está buscando seriamente la dimensión espiritual y la causa principal de la existencia. ¿Por qué la primera molécula viva y la primera célula viva son la primerísima evidencia de alguna actividad inteligente dentro de la materia, dentro del universo? El primer rasgo que demuestra sensatez y sensibilidad es la función de la membrana que cubre la célula, dándole protección e individualidad. Piensa en este fenómeno milagroso. La célula absorbe del ambiente solamente el alimento seleccionado a través de la membrana. No solo absorbe el alimento correcto, sino que después de usar la nutrición, la célula elimina el desecho a través de la membrana permeable. Debes preguntarte a ti mismo, ¿cómo puede la parte puramente física de la membrana de la célula invisible a simple vista distinguir y seleccionar el alimento correcto para realizar su bienestar y luego ejercer el suficiente discernimiento para deshacerse de la materia tóxica no deseada? Ahí vamos a dejar y vamos a continuar. ¿Por qué? Porque después viene toda la explicación y habla del propósito, que es importante. Pero tratemos de justamente reflexionar sobre esto de la ciencia. ¿Por qué nos dicen eso? Que hubo una célula, que hubo una molécula y ahí nació todo. ¿Cómo puede ser que un reptil sea diferente de un ser humano? Una rata tiene quizás el mismo porcentaje de ADN, o casi el mismo, pero una rata tiene un cuerpo diferente al humano. Entonces, ¿cómo puede ser que todas esas moléculas, todas actúen de una determinada forma, tanto en el pájaro, como en el animal, como el reptil, como el humano? Y nosotros actuamos diferente. Entonces tendríamos que preguntarle dónde somos nosotros, cómo existe este cuerpo físico, de dónde nació. Por eso investiguen y de dónde, qué le da el impulso a esa energía, a esa fuente, no más que la fuente divina del ser. Por eso cuando estamos desconectados de Dios, y cada vez nos desconectamos más porque nos transformamos más
en seres más materialistas, por eso la ciencia aún no puede explicar, porque su pensamiento es de razón y de materialismo, realmente cuál es la verdad de la existencia, y no la va a poder explicar hasta que no entienda el concepto espiritual de la verdad del ser y la fuente del ser a través de estas cartas, es muy difícil, y entender el propósito real de la existencia. Jamás va a poder saber cuál es la causa principal justamente de la existencia. Nos quedamos en la página 108, 107 de las cartas de Cristo. Eh, Acuérdense que estamos en la carta 5 para aquellos que la quieran leer, ¿sí? Y bueno, próximo domingo nos vamos a estar volviendo a ver, como todos los domingos, a las 12 horas, por Instagram, el canal de Instagram y el canal de YouTube, ¿sí? El canal de Universo de Terapias Holísticas, el canal de Luz Emanuel en Facebook, Emanuel Luz, también le voy a compartir el video. Así que bueno, nos vemos a la próxima y que tengan un hermoso fin de semana.